la piedad comienza con la inteligencia, continúa por la voluntad y termina en la acción. Sí. Así es. Entonces, la piedad no es cuestión de sentimientos. Sí. Los sentimientos, los efectos sensibles son buenos en sí, tienen su lugar en la piedad. Pero en cuanto los sentimientos se convierten en lo más importante, destruyen la gracia. Son un obstáculo para el ejercicio de la gracia en las personas. Para que me entiendan, los sentimientos están al servicio de la inteligencia. Sí. Y si para vivir la piedad yo le doy las llaves de la casa a los sentimientos, es como darle las llaves de la casa a los criados. Los sentimientos son siervos o sirvientes del dueño de la casa, que es la inteligencia. Entonces, guiarse por el sentimiento es darle las riendas de la casa a los criados. Y hoy en día, las emociones constituyen toda la vida. En cambio, el ejercicio de la inteligencia es simplemente nulo. Esa es la situación. Si no hay inteligencia de la fe, no puede haber principio de la vida. ¿Por qué? Porque me estoy quedando con lo mejor para mí mismo. Y se supone que la vida espiritual de lo que se trata es de irme ayudando a darme a Dios por entero constantemente. Sí. A través del conocimiento de Dios, a través del utilizar todas las cosas para su mayor gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, glorificar a Dios o darle gloria a Dios consiste en que debo dedicar a su conocimiento, a su amor y a su servicio o a sus obras todos los recursos de mi vida que Él alimenta en mi vida. Y por el empleo de mis facultades intelectuales, volitivas de la voluntad y las acciones, irme refiriendo todo completamente a Dios. Sí. Entonces, dedicar las facultades que me ha dado para conocerlo, amarlo y servirlo, y de esta manera devolverle todo mi ser a Dios, eso es glorificar a Dios. En otras palabras, vivir para Dios. Entonces, conocer a Dios por el conocimiento de la fe es una exigencia humana. ¿Sí? No podríamos nosotros de ninguna forma simplemente conformarnos con lo que sentimos. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Que tengan claro? ¿Qué sería? ¿Puede ser que tengamos un mal conocimiento de Dios? Puede ser que tengamos un mal conocimiento de Dios. Un falso conocimiento de Dios. Sí. Por eso, la iglesia es la que determina cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos conceptos de Dios. De ninguna forma se podría, por ejemplo, como lo hacen los grupos, se reúnen, entonces alguien lee la Biblia y ya comienza a hacer una definición de Dios, cuando la persona no tiene el más mínimo conocimiento de la fe. Sí. Eso es proyectar un concepto falso de Dios. Si hay falsedad en la inteligencia, hay falsedad en el amor, en la voluntad, y hay falsedad en las acciones. Tal forma que podemos ver, como lo vemos en muchos de los líderes espirituales protestantes, ¿verdad? Que por un lado pues tienen toda esta gente que los sigue, y por otro lado tienen un divorcio tras otro. Sí. Esa es la situación.
¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, dice San Pablo en Romanos 8:19, dice: toda criatura espera con gran ansia la manifestación de los hijos de Dios, porque se ve sujeta a la vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Pues la vanidad consiste nada más en eso. Por ejemplo, si yo amo de forma falsa este amor, ¿sí?, me apego a él, me detengo en él, esa es la vanidad. Obligar al ambón a que me cuente mentir, no se puede. Esa es la vanidad. Entonces dice San Pablo: todas las criaturas sufren dolores como de parto por aquel que las sometió, y dice, ellas mismas esperan con gran ansiedad el verse liberadas de esta servidumbre de la corrupción a la que fueron sometidas. ¿Cuál es la servidumbre de esta corrupción? El obligar las cosas, las personas y los acontecimientos a que me mientan a mí. Es decir, dándoles un valor que no tienen. ¿Sí? ¿Logran ustedes entender? En eso consiste básicamente la vanidad. La vanidad la conocemos de forma más común en las personas, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros creemos que está, o hacemos o queremos hacer obligar a que crean que ahí está cuando no está. Esa es la vanidad. Porque la hermosura del ambón no es propia suya, sino de Dios. Yo tengo que ver a Dios en él, no a él en sí mismo, por sí mismo solo. Las personas, las cosas, los acontecimientos, tengo que verlos juntos con Dios. Es decir, como decíamos al principio, el conocimiento o la inteligencia lo que hace es ver a Dios en todas las cosas. La voluntad lo que hace es amar de las cosas lo que me acerca a Dios o lo que me separa de Dios. O odiar lo que me separa de Dios. ¿Eso es todo lo que hay? ¿Sí? Entonces, dice San Pablo, sabemos, dice, que todas las criaturas están como gimiendo y sufren toda la creación dolores como de parto, hasta que se vean liberadas de este falso concepto que nosotros tenemos de las cosas, de los acontecimientos y de las personas. ¿Cuál es el primer falso concepto que tenemos de las cosas? Pues el creer que son para nosotros, o el buscar nuestra propia gloria, nuestra propia satisfacción, nuestro propio placer, antes que la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, en todas las cosas, nosotros vemos a Dios y buscamos lo que puede ayudarnos o contribuir a que procuremos la gloria de Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros entendemos la vida de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, de poder darle a cada cosa y acontecimiento solamente el valor que tenía desde el punto de vista divino. De tal forma que si algo me sucede, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es no quién me lo hizo o para qué me lo hizo. La primera pregunta es ¿cómo me puedo beneficiar de este acontecimiento para procurar la gloria de Dios? Eso es darle